Bienvenido y bienvenida. Empecemos la lección 4, en la que haremos una pequeña revisión de lo aprendido. Después veremos el vocabulario, object pronouns, gerundios e infinitivos, cómo realizar adverbios y dónde ponerlos, y también cómo decir la hora, la fecha, los años y la gramática importante de hoy, el present continuous. Si tú estás realizando el estudio de este curso con todas las indicaciones iniciales que te di, pues seguramente te está yendo excelente. Y si es que no has tenido mucho tiempo para practicar, voy a darte unos consejos para ser mejor siempre. No tenemos que olvidarnos que en el inglés no existe el hablar directamente con el verbo como en el español. Por ejemplo, en español decimos directamente algo como tengo chocolate, queremos pizza o hace calor. Pero en el inglés yo no puedo decir have chocolate, want pizza o is hot. Todo eso está mal porque no está conjugado. Es como si habláramos como un cavernícola, como si yo dijera querer pizza, hacer calor, tener chocolate, etc. Te digo esto porque los estudiantes que son hablantes nativos del español tienden a olvidar al sujeto. Recuerda que en el inglés siempre tiene que haber un sujeto. Siempre, siempre, siempre. De hecho, en el español también hay un sujeto, pero está implícito en el verbo, por lo que las frases que decimos son entendibles. Lo correcto en estas oraciones sería I have chocolate, we want pizza, it's hot. Y mucho ojo con esta oración. El it es un sujeto que es de mucha ayuda porque aunque creamos que en este caso no hay sujeto porque pensamos en español, pues recuerda que estamos aprendiendo inglés, otro idioma, y en realidad sí hay un sujeto en el español, como te decía. Se sobreentiende que estamos hablando de el clima, ese es mi sujeto. Y en el inglés simplemente podemos poner it y lo resolvemos. Otro tipo de preguntas que suelen aparecer en este punto es si en una supuesta situación yo no sé si hablo de un hombre o una mujer. Es decir, quiero hablar de solo una persona singular, pero no sé si es hombre o mujer. En este caso utilizo el they. Por ejemplo, tengo un vecino o una vecina que no conozco, que está haciendo mucho ruido. Entonces yo puedo comentar, they are noisy. Esto quiere decir él o ella es ruidosa o ruidoso. Quizá aquí tú puedas decir, ¿y qué tal si uso it como sujeto? Pues se puede, pero implica una especie de insulto, porque ya hemos dicho que it solo es para cosas, animales y situaciones. Otra recomendación es que no tengas miedo de usar el they para plurales. No importa si son personas o cosas. Por ejemplo, si estoy hablando de toallas, por decir algo, y quiero comprar muchas, pero a la misma vez son muy pequeñas. Entonces puedo decir algo como they are small. Ahí quiere decir son muy pequeñas. Muy bien, pasemos al vocabulario, pero recuerda que tú antes de iniciar la lección ya debes estudiarlo. Vocabulary. For. Significa por o para. Like. Como verbo es gustar y como preposición es como o similar. Busy. Ocupado o ocupada. More. Más. Let. Dejar. Travel. Viajar o viaje. Dance, bailar. Hate, odiar. Practice, practicar. Drink, como verbo tomar y como sustantivo bebida. Swim, nadar. Eat, comer. Run, correr. Snow, es nieve
o también puede usarse como verbo nevar. Relax, relax, relajarse. Shop, shop, comprar. Die, die, morir, pero como sustantivo significa dado. Leave, leave, irse o dejar. Lie, lie, mentir y mentira. Start, start, empezar o inicio. Enjoy, enjoy, disfrutar. Keep, keep, guardar. Dislike, dislike, disgustar. Need, need, necesitar. Want, want, querer. Decide, decide, decidir. Talk, talk, hablar o conversar. Ask, ask, preguntar. Slow, slow, lento. Quick, quick, rápido. Easy, easy, fácil. Fast, fast, rápido. Hard, hard, difícil o duro. Win, win, ganar. Time, time, hora, tiempo, vez o, como verbo, cronometrar. After, after, después. Half, half, mitad o también media de mitad. Last, last, último, pasado y como verbo significa durar. Birthday, birthday, día de nacimiento o cumpleaños. About, about, tiene muchos significados. Puede ser aproximadamente, sobre, acerca de y alrededor de. New, new, o también new, significa nuevo. Year, year, año. Whole, whole, entero o todo. Same, same, mismo o misma. Date, date, fecha o cita. Today, today, hoy. Yesterday, yesterday, ayer. Still, still, todavía. Lots of, a lot of. Lots of, a lot of. Todos ellos significan mucho o mucha. Now, now, ahora. Right now, ahora mismo, ya. Tomorrow, tomorrow, mañana. Boyfriend, boyfriend, novio. Girlfriend, girlfriend, novia. Meet, meet, encontrarse, conocerse en persona o verse. Dinner, dinner, cena. So, significa tan, entonces o así que. Church, church, iglesia. Actually, en realidad. Next, siguiente. Abroad, en el exterior. Veamos los object pronouns ahora.
Los object pronouns se utilizan para reemplazar un sustantivo que actúa como objeto en una oración. Los object pronouns nos dicen quién o qué es el objeto del verbo. Estos pronombres se utilizan para hablar de personas o cosas, pero no como protagonistas de la oración, sino como objetos, y también para evitar la repetición de sustantivos y hacer que la comunicación sea más eficiente y fluida. Para diferenciarlo del subject pronoun, debes tener en cuenta que los subject pronouns van primero y después un verbo, y con los object pronouns primero habrá un verbo y después el object pronoun. En el español, por ejemplo, tendríamos frases como «Yo te gusto a ti» y ese ti es el object pronoun. Entonces, primero hagamos una lista de los subject pronouns, ya que cada uno de ellos tiene su object pronoun. De I sería me, me. You, you, you. He, him, him. She, her, her. It, it igualmente. You, you igualmente. We, us, us. They, them, them. Recuerda, los object pronouns van después del verbo o después de una preposición. For instance, I love it. Esto se traduce como me encanta o me encanta eso. El object pronoun está después del verbo, como puedes ver. Otro ejemplo, he likes me. Aquí dice, a él le gusto yo. Aquí está también después del verbo. Otro ejemplo, it's good for me, que quiere decir es bueno para mí. Y aquí está después de la preposición for. More examples. Do you like it? They don't see us. We go with you. Let me see. Do you love me? Muy bien. Ahora puedes poner los object pronouns en la tercera columna de tu tabla. Tendría que quedarte algo así. Ahora veamos let's. Let's es una contracción de let y us, pero prácticamente siempre se lo utiliza como let's. Let's se utiliza para formar una invitación o sugerencia en la que se invita al oyente y también a mi persona a realizar una actividad en conjunto. Se utiliza primordialmente let's al inicio de una oración y después viene un verbo en su forma base. For example, let's go, vamos. Let's travel, viajemos. Let's dance, bailemos. Let's practice with more examples. También se puede realizar oraciones negativas, colocando el not después del let's. For instance, let's not drink. No bebamos. Let's not go to the party. Let's go to the park. No vayamos a la fiesta. Vamos al parque. Súper fácil, ¿verdad? Ahora vamos a los gerundios e infinitivos. En español y en el inglés existe el uso de dos verbos juntos, ¿verdad? Por ejemplo, puedo decir me gusta caminar. Gusta es un verbo y caminar también. Y hay cierta forma de conjugarlos. Eso es lo que aprenderemos ahora. Primero, debemos saber qué son los gerundios y qué son los infinitivos. Un gerundio, también llamado verbo participio, es un verbo que termina en ing y decide ya no ser un verbo más, así que lo usamos como un sustantivo. Para formar un gerundio debemos agarrar un verbo en su forma base y añadirle ing. For instance, play se vuelve
playing. Eat se vuelve eating. Generalmente se añade el ing a muchos verbos, pero hay otras reglas también. Cuando el verbo termina en consonante, vocal, consonante, debemos doblar la última consonante y recién añadir ing. Examples. Run. Ahí vemos que la palabra, aunque sea corta, igual termina como consonante, vocal, consonante. Entonces doblamos la última consonante que es n, lo que resulta en running. Otro ejemplo. Swim se vuelve swimming. Shop es shopping. Get, getting. Esta regla no aplica, sin embargo, para verbos que terminan en W o la X. Es decir, verbos como snow, que sería snowing. Relax, que sería relaxing. Otra regla nos dice que cuando la palabra termina en E, se borra esa E y se coloca recién ing. Examples. Dance, dancing. Drive, driving. Love, loving. Live, living. Esta regla no se aplica al verbo be, pues, como siempre en el inglés hay excepciones. En este único caso, be sería being. Y otra regla nos dice que si el verbo termina en IE, se cambia la IE por Y y recién se le añade ING. Example, die, dying. Lie, lying. Debemos tener en cuenta también que estas son reglas generales y hay algunas excepciones. Esto te lo dejaré en el material extra. Ahora veamos cómo hacer infinitivos. Aquí solo hay una regla. Debemos agarrar el verbo en su forma base, es decir, agarrarlo como lo vemos en el diccionario tal cual, y al inicio poner la palabra to. Simple, ¿verdad? Entonces, para play sería to play. Para shop sería to shop. Swim, to swim, etc. Es súper sencillo. Ahora vamos a su aplicación, es decir, cuando utilizamos gerundios e infinitivos. Tomemos, por ejemplo, la oración a mí me gusta jugar fútbol. Sería I like playing soccer o I like to play soccer. Es decir, voy a utilizar el gerundio o el infinitivo después de un verbo principal. Ahí el verbo principal es like, gustar. Y jugar es el verbo secundario. Cuando debo utilizar un gerundio o un infinitivo, se somete a reglas. Todo eso depende del verbo principal. Y hay verbos como el verbo like, que es muy amable y deja que usemos después de él ya sean gerundios o infinitivos. Otros verbos así son love, hate, start. Sin embargo, ahora toca estudiar los demás verbos. Aquí vamos a ver unos cuantos, pero en realidad es una lista mucho más grande y no queda de otra más que memorizar. Estará en el material extra. Veamos entonces, después de estos verbos vienen sí o sí gerundios. Miss, enjoy, keep, dislike. Examples: I miss playing with my dog. They enjoy practicing English with friends. Juan keeps doing karate. Ahora veamos que después de estos verbos vienen solamente infinitivos. Have, need, want, decide. For instance, you need to practice. Anna wants to talk. We have to go on Saturday. Ahora, hay verbos a los cuales les puede seguir un gerundio o un infinitivo, pero el significado cambia. Uno de esos verbos es stop, stop. Podemos decir algo como stop to ask. En este caso, significa detente para preguntar. Por el contrario,
Stop asking. En este caso, esto quiere decir para de preguntar. Muy bien, ahora veamos adverbios. Los adverbios en inglés, al igual que en el español, sirven para modificar al verbo, para decir cómo hacemos esa acción. Y nacen generalmente de un adjetivo. Es lo que conocemos en el español como la extensión mente, al final de adjetivos. Por ejemplo, fácilmente, rápidamente, etc. Mayormente se añade un ly al final del adjetivo. For instance, slow, slowly. Lento, lentamente. Quick, quickly. En caso de que la palabra termine en y, cambiamos la y por ily. For instance, easy, easily. Happy, happily. Existen algunos adverbios que no sufren ninguna modificación, es decir, su forma es de un adjetivo y también de un adverbio. Por ejemplo, fast, fast, hard, hard. Y hay algunos adverbios que son irregulares y que cambian su forma totalmente y solo queda memorizarlos. For instance, good, well. Y por supuesto también están los adverbios de frecuencia que ya los hemos visto en la lección pasada, así que hagamos ejemplos. She walks slowly. I play very well. I always win easily. Como ven, el adverbio califica al verbo y no a la persona. Pero hagamos un versus para que quede todo claro. I play very good y I play very well. En la primera quiere decir que yo, el sujeto, soy buena y no mi juego. En la segunda, I play very well, quiere decir que mi juego es bueno. En cuanto a la posición de los adverbios, recordemos que los adverbios de frecuencia van antes del verbo generalmente, y estos, que terminan en ly, pues generalmente van después del verbo. Listo. Vamos con el tiempo en inglés. Aprendamos a cómo decir la hora, la fecha, años y más. El vocabulario completo estará en el material extra. Lo importante ahora es saber cómo decir la hora. Primero, para preguntar se usará el question word, what time. Por lo que tendríamos una oración como, what time is it? ¿Qué hora es? A lo que puedo responder, it's 2 o'clock. O'clock significa en punto. Y para decir horas y minutos es muy similar al español, es decir, decimos 1:20, 1:25, etc. Por ejemplo, it's 1:20, es 1:20. Así de simple. Pero también hay otra forma de decirlo. Esta hora también la puedo decir, it's 20 after 1. Sería algo como es 20 minutos después de la 1:20. Pero eso solo sirve hasta el minuto 29, antes de llegar al 30. Después de eso, digamos 1:40, se puede decir it's 1:40, como siempre, o it's 20 to 2. Este to, en este caso, significa para. Por lo tanto, ahí dice es 20 para las 2. Es decir, faltan 20 minutos para que sean las 2. Hay también, como en el español, frases comunes para decir y cuarto o menos cuarto. Esta hora, por ejemplo, lo podemos decir como it's 1:15, como ya lo hemos visto, pero también se le puede decir it's a quarter after 1. Entonces, esto quiere decir es un cuarto después de la 1, o como en el español diríamos 1:15. Veamos esta hora. Se puede decir it's 1:45 or it's a quarter to 2. Es un cuarto para las 2 o es menos cuarto para las 2. Y si vemos esta hora, podemos decir it's 2:30
Or, it's 2:30. Son las 2:30. Pueden especificar si se refieren a AM o PM también. Las abreviaciones son las mismas. Ahora también, existen frases para decir mediodía o medianoche. Estas son: it's noon, es mediodía. It's midnight, es medianoche. Listo. Veamos otro tipo de oraciones. Al mencionar la hora, por ejemplo, si alguien pregunta ¿a qué hora es la fiesta?, tendríamos what time is the party? O when is the party? La respuesta a esto podría ser at 7:30 p.m., a las 7:30 p.m. Es decir, que el at es para mencionar a qué hora pasará algo. Desde ahora, cada vez que veas la hora, dila en inglés para practicar. Vamos con el vocabulario de los días de la semana. Escucha muy atentamente y repite después de mí. Monday, Monday. Tuesday, Tuesday. Wednesday, Wednesday. Thursday, Thursday. Friday, Friday. Saturday, Saturday. Sunday, Sunday. Y dato importante, todos los días de la semana en inglés deben iniciar con mayúscula. Listo, ahora veamos los meses del año, pero solo algunos en cuanto a pronunciación, ya que son un poco tricky, es decir, un poco difíciles. Repite después de mí. January, January, enero. February, February, febrero. June, June, junio. July, July, julio. Y sí, todos los meses al escribirlos deben iniciar con mayúscula. Vamos ahora con los ordinal numbers. Los números ordinales sirven en el inglés para decir la fecha del mes. El primero, el segundo y el tercero son los, por decirlo así, rebeldes, que tienen su propia forma. Repitamos solo esos. First, first, primero. Second, second, segundo. Third, third, tercero. Y bueno, los demás simplemente debes pronunciarlos con una Z al final. Estos números lo usamos en fechas y las fechas en inglés americano tienen el siguiente orden. Como ves, va el mes y después el día. Añadiéndole el año, tendríamos esto. Ahora veamos cómo se dicen los años en inglés. En español nos animamos a decir el número completo, pero en inglés se lo divide en 2 generalmente. Así que podrás decirlos con los números que ya sabes. For instance, digamos este año. Lo dividimos a la mitad, 19 y 92, por lo que se pronuncia 1992. Pero si el número es entero, como el año 2000, se lo dice tal cual, 2000. Y si es un año como el 2001, se lo dice 2001. Y así hasta el 2009. Básicamente debes saber ello. Más detalles sobre los años lo dejaré en el material extra. ¿Cómo diríamos entonces fechas completas? Por ejemplo esta. January 9th, 1991. En Estados Unidos, en formato numérico sería, es decir, primero va el mes, representado por el 1, luego el día, en este caso el 9, y después el año. Ahora, en inglés británico la fecha se parece al español. En formato numérico sería, y en formato escrito es, y se lee the 9th January of 2024. Un último punto que veremos son las preposiciones que pueden ir antes de los datos del tiempo. Utilizamos igualmente at, on, in.
Entonces, para la hora y para decir mediodía, medianoche o en la noche usamos at. Cuando estamos diciendo el mes y el día juntos o inclusive el año más, usamos on. También para los días de la semana, también para decir en el fin de semana o en un día de la semana. Y utilizamos el in para los meses, también para decir en la mañana, en la tarde o en la noche. Sabiendo todo esto, ya podemos volvernos expertos en decir horas, meses, años, etc. Let's see the examples. When is your birthday? It's on November 5th. What about you? My birthday is on January 28th. Happy New Year! Happy 2024! Let's be happy the whole year. Thanks. Same to you. What's the date? Today is March 1st. And what day is today? Today is Friday. Lo estás haciendo excelente. Ahora veamos la gramática Present Continuous, una gramática muy importante con muchos usos que realmente vas a apreciar saberlo. El presente continuo tiene 3 usos. El primero es que se utiliza para expresar acciones en progreso que ocurren ahora mismo. El segundo es que se utiliza para hablar de planes futuros. Y el tercero es que se usa para hablar de situaciones que no han acabado y que suceden constantemente. ¿Cómo se forma una oración en presente continuo? Veamos las estructuras. Para oraciones afirmativas necesitamos el sujeto, el verbo be y el verbo en gerundio, o también llamado verbo participio. Después el complemento. Para oraciones negativas necesitamos el sujeto, el verbo be más el not, el verbo en participio y el complemento. Para oraciones en pregunta necesitamos el verbo be, el sujeto, el verbo participio, el complemento más el question mark. Ya sabemos hacer gerundios o verbos en participio, así que vamos a aplicarlo. Puedo decir, I'm working now. Estoy trabajando ahora. En negativo, I'm not working. No estoy trabajando. En pregunta, are you working right now? ¿Estás trabajando ahora mismo? Y podemos responder simplemente con el sujeto y el verbo be en respuestas de sí y no. Puede ser yes I am o no I'm not. En estos ejemplos podemos ver que obviamente estamos hablando del primer uso de esta gramática, del ahora. El siguiente uso es el de los planes futuros. Veamos que solo depende del contexto. Puedo decir algo como I'm having dinner with my boyfriend tomorrow. Esto podemos interpretarlo como tendré una cena con mi novio mañana. Y esto implica que esto es un plan que ya tiene agendado la persona seguramente. En negativo sería I'm not having dinner with my boyfriend tomorrow. En pregunta, are you having dinner with your boyfriend tomorrow? Yes, I am o no, I'm not. Listo. Las palabras como mañana o pasado mañana o hoy más tarde o mañana a tal hora, etc., son las palabras que nos dan el contexto. En este caso, que la persona está hablando del futuro. El último uso de esta gramática es para situaciones que están ocurriendo y que no han terminado. For instance, I'm studying English this year. Estoy estudiando inglés este año. En negativo, I'm not studying English this year. No estoy estudiando inglés este año. Y en pregunta, are you studying English this year? Un punto más que debemos saber es que existen ciertos verbos que no se utilizarán en este tiempo gramatical, ya que son verbos de no acción, non-action verbs. Estos verbos no describen una acción, sino que expresan o muestran una emoción. Algunos de ellos son have, like, love, belong, prefer, know, etc. Es decir, que no puedo decir algo como I'm loving chocolate. Lo correcto será I love chocolate.
Listo. Ya puedes empezar a utilizar esta gramática tan útil. Úsala también con question words y practica mucho. Para entenderlo perfectamente, hagamos un versus. En este punto, muchos estudiantes confunden este present continuous con el simple present. Aquí te tengo un ejemplo muy claro para que puedas distinguirlos y no tengas ningún error. Veamos esta pregunta. What do you do? Y what are you doing? What do you do está en simple present. Ya les había dicho que esta pregunta sirve para preguntar qué hace la persona en cuanto a ocupación. Muchos se confunden en esta pregunta, ya que creen que les están preguntando del momento, pero no es así. Ahora con esta lección ya sabemos que para preguntar qué se está haciendo ahora mismo, se usa el present continuous, es decir, what are you doing? Si deseas para acordarte, puedes aumentarle el now. What are you doing now? Y en cuanto a la respuesta, a veces también la confunden. Ocurre que cuando les preguntan correctamente, what are you doing? Y la persona responde, por ejemplo, I eat, crea confusión en el hablante nativo. I eat significa yo como, pero como un hábito, porque eso está en simple present. Entonces estamos respondiendo con el tiempo incorrecto. Para dejarlo claro, si yo respondo a la pregunta, what are you doing? Con I eat, la persona que habla inglés pensará, me está respondiendo que come, pero como un hábito. Qué bien, pero no me responde lo que le pregunté. La respuesta correcta a esa pregunta es I am eating. Estoy comiendo. Inclusive si ustedes ya ven ejemplos en televisión, en un lenguaje coloquial, notarán que se puede decir inclusive solamente eating, pero no eat. Lo importante aquí es que no confundamos estas gramáticas. ¿Y cómo lograrás esto? Pues únicamente con la práctica, como siempre te lo repito. Para finalizar, veamos un diálogo utilizando todo lo aprendido de esta lección. Hello Martin, how are you? Oh Michael, I'm good. What about you? I'm really happy to see you. Are you still going to the church? Actually, no. I have a lot of work and I also am planning to travel abroad. Wow, that's nice. Is it for vacation? Yes and no. My mom has a problem and I have to go with her. She doesn't know Chinese and I do. And my birthday is next week, so I'm planning to enjoy it there in China. Oh, your birthday is on January 28th, correct? It is. So I want to shop, enjoy, and meet people there. I need to relax. Yeah, you're always busy. Yes, but now I want a drink. Do you have time? Yes, but I have to go to my house first. And then, let's go. Okay, see you at 4 p.m. on Smith Street. Perfect. Te toca a ti realizar un diálogo similar. No olvides practicar todo lo que puedas y aprovecha todos tus momentos libres para el inglés. El consejo para esta lección es muy divertido. Solo tienes que seguir a cuentas de TikTok de profesores de inglés. Si es que no tienes la aplicación, te recomiendo que te abras una cuenta y que lo uses con un fin educacional para tu progreso en el idioma inglés. Las cuentas que te recomiendo son las siguientes. Todos esos profesores te pueden dar tips para que tú sigas mejorando tu inglés. Y respecto a los videos que te llamen más la atención, te recomiendo que los guardes y los vuelvas a ver al menos una vez al mes si la información se te va a quedar por más largo tiempo en la cabeza. Eso es todo. Nos vemos hasta la próxima.